Bienvenidos a su programa Fe, Esperanza y Amor. Y la idea de este programa surge a partir de la necesidad de que todos nosotros, los seres humanos, tenemos que alimentar nuestro espíritu y obviamente necesitamos fe, esperanza y amor de la palabra de Dios para ayudar realmente a nuestra vida y obviamente caminar en el sendero adecuado. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que a veces es difícil entender el concepto, el sufrimiento. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento en nuestra vida? Y esto obviamente porque, a veces no entendemos el concepto o nos dificulta realmente entender la aplicación a nuestra propia vida. ¿Cómo será posible conciliar la necesidad de pasar por cosas difíciles en nuestra vida y que eso traiga un beneficio, ¿verdad? Delante de nosotros tenemos un auditorio muy juvenil, ¿verdad? 3 jóvenes y 2 chicos, ¿verdad? Y los hermanos que están acá, jóvenes todos, ¿verdad? Y creo que cuando estamos pasando por etapas en nuestra vida, pues es difícil conciliar nuestras etapas, ¿verdad?, de adolescentes, jóvenes, porque son problemas pequeños, nuestros sufrimientos no son tan grandes, ¿verdad? Tal vez para un chico el sufrir, el que su papá no le compre un helado o un carro último modelo, bueno, es un sufrimiento diferente al que como adultos tenemos y necesitamos obviamente escuchar la voz de Dios porque todo tiene que ver con cosas que Dios nos quiere enseñar y este tema no es la excepción. Hoy necesitamos entender cuál es el propósito del sufrimiento en nuestra vida. Ahora, partiendo de qué digo esto, bueno, la palabra de Dios señala algo muy importante en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16, y el texto que quiero enfatizar es en el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, esto es importante resaltarlo, ¿por qué? Porque Dios está pidiendo gozo en nuestra propia vida en medio de los problemas y ese es el concepto que a veces no alcanzamos a discernir por completo o a bajar a nuestro corazón. Y esta necesidad, a la luz de la Escritura, tiene un tema, un énfasis en el cual cuando nosotros nos vemos tentados a salir del problema, del dolor, muchas veces no consideramos que el dolor es benéfico para nosotros. Y realmente es un desafío, porque Dios realmente quiere que aprendamos algo y algo que es benéfico para nosotros. Y cuando Pedro nos señala este tema o lo enfatiza, realmente tiene que ver con cada uno de nosotros. Es un tema para todos y cada uno de nosotros los que estamos caminando en la senda correcta de nuestro Dios, porque necesitamos buscar precisamente a Dios en medio del dolor para entender cómo el dolor realmente será benéfico a nuestra propia vida. Y aquí es donde tú y yo estamos en esta noche intentando desglosar la verdad que emana de la palabra de Dios para que nuestro corazón pueda entender realmente el significado del dolor y apreciar realmente la enseñanza que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Ahora, partiendo de esta enseñanza de Pedro, como insisto, tiene un significado el dolor. Ahora, quiero preguntar algo y que tu corazón realmente se desnude delante de Dios. ¿Por qué de esa manera? Porque de aquí parte todo. ¿Quién o qué te ha causado un gran dolor? Piénsalo tantito, ahí en tu corazón, digiere esta pregunta y haz memoria, ¿verdad? Tal vez en este momento estás pasando algo que tu corazón realmente está sintiendo una presión tremenda, ¿verdad? Pero ¿quién o qué te ha causado ese gran dolor? ¿O qué evento en tu vida ha sido el que ha traído más dolor? Y te lo voy a subir de nivel, y sufrimiento. Porque cuando hablamos de sufrimiento hablamos de algo muchísimo más profundo que no se pasa con una pastilla, ¿verdad?, para quitar el dolor o el malestar, sino que realmente hay algo que ha marcado por completo nuestra vida y obviamente eso produce una reacción que a veces no escuchamos, que Dios nos quiere enseñar y obviamente marca por completo nuestra vida. Ahora, ¿ya respondiste estas preguntas o si no todavía estás pensando en ellas? Te dejo tantito con esto. ¿Por qué? Porque de aquí parte todo. Si tú has sufrido,
Si a ti te ha causado un gran dolor una situación, una persona o algo, y si no has aprendido nada, es porque no has encontrado el propósito que Dios tiene en tu vida. Pedro lo señala, Dios nos lo comunica, debe haber una enseñanza en nuestra vida y un propósito para que podamos aprender en medio del sufrimiento lo que Dios nos quiere enseñar. Y creo definitivamente que la parte más engrandecedora de una persona proviene de las situaciones más difíciles en nuestra vida. Si tú y yo nunca padecemos, nunca nos enfrentamos a problemas grandes en nuestra vida, nuestro crecimiento será más pequeño, será menor o inferior a aquella persona ha padecido o ha sufrido más que nosotros. Y eso es algo natural porque Dios quiere enseñarnos que hay un propósito detrás del sufrimiento. Bueno, si ya contestaste las preguntas, ¿quién te ha causado dolor? Bueno, espero que tu estómago no se haya contraído demasiado, porque te recordé o te hice recordar el sufrimiento de esa persona hacia ti. Bueno, quiero enseñarte con la Escritura realmente cómo es posible aprender o tener un beneficio en esta parte espiritual cuando esto sucede. Ahora, ¿por qué? Porque quiero que descubramos cuál es la relación entre Dios y el sufrimiento. Ahora, Dios no está ahí sentado desde el trono de su gloria diciendo, a ver, a este que se le caiga un pie, a aquel que se vuelva ciego, a este que lo atropelle, ¿verdad? No, no es Dios de esa manera, en ningún momento estoy refiriendo, pero simple y sencillamente cuando algo pasa así, que no es casualidad, es que a veces también nosotros lo provocamos, ¿verdad? Somos muy impertinentes cuando cruzamos el semáforo sin fijarnos la luz verde, ¿verdad? Pero somos impertinentes, pero cuando una situación pasa así, ¿cuál es entonces la relación que existe entre Dios y el sufrimiento que experimentamos? Bueno, quiero animarte a ello. Existe una relación muy estrecha entre Dios y el sufrimiento. ¿Y cuál es esa relación? Es una relación que nos beneficia. Es una relación que nos enseña, es una relación que fortalece nuestro vínculo y obviamente una dependencia mayor entre Dios y cada uno de nosotros, porque Dios realmente quiere enseñarnos algo y queremos que nuestro sufrimiento tenga un sentido y propósito, y eso es por lo cual nosotros rehusamos al dolor. Fíjense bien. Creo que si tú vas y trabajas arduamente y que durante el día realmente hasta tu espalda sufrió demasiado, esperas por lo menos llegar a la quincena y que digas, valió la pena esas horas extras, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque queremos justificar nuestro dolor o que nuestro dolor tenga un sentido, y hasta cierto punto es aceptable. Pero cuando yo no entiendo el fin o el propósito de mi dolor, es cuando empezamos nosotros a batallar más. ¿Por qué? Porque nos encontramos dolidos, nos encontramos sufriendo, nos duele demasiado lo que está pasando a nuestro alrededor, nos sentimos rebasados por ese dolor, no podemos hacer muchas cosas a veces, y entonces viene una obstrucción en nuestro corazón que no nos permite ver el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo es que queremos justificar nuestro dolor? Fíjense bien, dice en la porción de Juan, capítulo 16, verso 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Y esto es muy fácil de entender para todas las damas que han dado a luz, ¿verdad? Que han traído vida a este mundo. Sí, es molesto, ¿verdad? Llevar, físicamente hablando, llevar a un pequeño bebé de 2 kilos 600, ¿verdad? O más, quien nació un poquito más pesado, pero obviamente batallar con eso 9 meses, pues es difícil físicamente hablando. Y llegado el punto del alumbramiento, en las contracciones, los dolores de las contracciones obviamente son muy intensos, pero llegado el momento de dar a luz, obviamente ese sufrimiento será anulado por tener al frente o en sus brazos, ¿verdad?, aquel hijo deseado, y olvidará el dolor por completo porque le ha dado un significado explícito, concreto a ese sufrimiento. Y es entendible. Por otro lado, cuando tú y yo no lo vemos de esa manera,
entonces es ahí cuando nosotros realmente no permitimos que Dios obre en nuestras vidas, porque no lo vemos así, no lo vemos tan explícito, no lo vemos concretado en nuestras vidas, nos vemos rebasados por el sufrimiento, y es aquí donde lo que nos molesta, lo que nos duele, lo que nos lastima, lo que nos marca muchas veces se queda ahí estancado en tu vida. Y cuando algo está estancado, piénsalo. ¿Qué pasa en una vía pluvial cuando el agua se queda estancada? Se echa a perder, huele mal, se hacen insectos, ¿verdad? Se genera ahí toda una peste. Eso pasa también en el corazón cuando no permitimos que el dolor realmente nos enseñe a nosotros. Y por eso este tema tiene que ver con cada uno de nosotros, porque todos hemos enfrentado dolor o sufrimiento de alguna u otra manera, y es ahí donde Dios realmente quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Y la relación entonces que existe entre Dios y nosotros es de fortaleza, es de enseñanza, es para nutrirnos, es para darle un significado a aquello que en este momento a ti no te cuadra, no te checa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido por completo. Seguimos como esa situación donde no vemos claro el propósito, y obviamente por eso no puede bajar a nuestro corazón. Ahora, el dolor de una mujer que da luz entonces tiene un propósito muy evidente. Lo mismo debe ser el dolor que tú y yo experimentamos. Y eso es una regla para nosotros. Pedro nos está señalando que todos en algún momento enfrentaremos pruebas en las cuales habrá dolor, sufrimiento en nuestras vidas, y de allí es donde tú y yo tenemos que aprendernos a gozar. Y esa palabra gozo va más allá de la alegría, es una palabra que habla de una profundidad donde, a pesar de las circunstancias dolorosas, puede haber una verdadera felicidad, una verdadera paz, una verdadera tranquilidad, y eso solamente es cuando tú y yo damos por hecho que nuestro sufrimiento tiene un propósito, el cual Dios se está encargando de enseñarnos a nosotros, de moldearnos y de trabajar en nuestra propia vida para hacernos personas, obviamente, de mayor provecho y de mayor bendición. Y ahí es donde tú y yo estamos desafiados en esta tarde. Ahora, ¿por qué no entendemos el propósito del dolor? Quiero que entiendas que eso puede pasar en tu corazón si tú no entiendes el propósito. Y ese propósito obviamente es que tú y yo podamos descubrir el propósito para la gloria de nuestro Dios, y donde cada uno de nosotros podamos descansar en las manos de Dios para poder entender el propósito. Y aunque estoy hablando de manera reiterativa la palabra y la estoy subrayando, es para que se quede en nuestra mente, y que cuando tú y yo estemos batallando con algo en nuestro corazón, algo en lo cual realmente nos está molestando, entonces tú y yo podamos recordarnos a nosotros mismos que hay un propósito, y si tú no buscas ese propósito, lo vas a perder el resto de tu vida. No lo vas a entender y te vas a quedar como ese caño, como esa agua, estancado, sin crecimiento y próximo a podrir tu corazón, tus sentimientos, y entonces del dolor pasarás al resentimiento, al odio, a la amargura, a la frustración, a todos los sentimientos negativos que dan rienda suelta a nuestras emociones y que hacen de aquella persona que nos lastimó o algo, obviamente nuestro enemigo. Ahora, yo no sé si tu caso esté así, ¿verdad? Yo no sé si realmente hay una situación que te está molestando demasiado. En el grupo de vida, ¿verdad?, del día de ayer, nosotros preguntamos qué es lo que nos molesta, ¿verdad? Y empezamos a sacar un chorro de cosas. Creo que la lista fue grande, pero ahí es donde estamos realmente necesitados. Todo lo que nos molesta es precisamente todo lo que nos puede ayudar si lo canalizamos de manera correcta. Ahora, yo quiero desarrollar contigo esta pregunta. ¿Por qué no entendemos entonces el propósito del dolor o el sufrimiento en nuestra vida? Número uno, porque sacamos a Dios de la ecuación de nuestras vidas. Tienes que tener bien claro esto. Si tú no entiendes algo, es porque a Dios ya lo dejaste fuera de tu vida.
es porque a Dios no lo hiciste partícipe de tu sufrimiento, no lo involucraste en tu dolor y simple y sencillamente lo dejaste afuera, ¿verdad? Tú te quedaste como aquella persona que se siente sola, que nadie la entiende, que nadie la comprende. Déjame decirte, un síndrome del adolescente, ¿verdad? Los adolescentes somos así, ¿verdad? Cuando estuvimos en esa etapa, nadie me quiere, todos me odian, mejor me olvido de esta vida, me voy de la casa, etcétera, etcétera. Y parece que muchos estamos todavía en esa etapa de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sacamos a Dios de nuestra vida como sacamos a nuestros padres de nuestros problemas y pensamos que solamente nos encontramos a nosotros mismos en un mundo donde nosotros somos las personas incomprendidas y obviamente por ende no vivimos felices, vivimos en amargura, vivimos poniéndole más sal a la herida, ¿verdad? Infectando nuestro corazón con todas las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nos hemos encargado de sacar a Dios de nuestra vida. ¿Cómo es eso posible? Bueno, todos pasamos muchas veces cuando no entendemos. La palabra de Dios en Deuteronomio 29 dice claramente que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas, hablando del mensaje que tenemos, nos pertenecen a nosotros. Y cuando nosotros quitamos a Dios de nuestras vidas, es como decirle, bueno, Dios, no entiendo lo que vas a hacer en mi vida, me duele mucho, me enojo contigo. Yo sé que ustedes no, pero ustedes conocen a personas que están enojadas con Dios. Y qué craso error, porque Dios no nos podremos enojar con Dios. Es más, Dios tendría que estar enojado con nosotros porque nosotros somos los que le ofendemos. Pero cuando Dios está fuera de nuestra vida es porque no le hemos permitido entrar a consolar nuestra vida. Y la palabra de Dios realmente ofrece demasiado consuelo en nuestra vida, pero el hecho de que tú y yo lo pudiéramos sacar de nuestra vida es porque no lo entendemos. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2, se narra acerca de una mujer muy perversa, Jezabel. Esta mujer mandó amenazas a un profeta de Dios. Este profeta de Dios había hecho ya una limpia de todos los farsantes servidores de un Dios verdadero y había degollado esos sacerdotes falsos, ¿verdad? Y había hecho un llamado a la santidad, había hecho un llamado a la consagración, había hecho un llamado al compromiso con Dios. Pero después de escuchar estas amenazas de Jezabel, salió huyendo. Ahora, ¿cómo es posible que un profeta temerario de Dios, después de enfrentar a un montón de profetas falsos, pudiera salir huyendo? Bueno, en ese momento el profeta sacó a Dios de su vida. ¿Cómo es eso posible? Sí, se olvidó quién estaba con él, cómo Dios le había bendecido, cómo Dios le había respondido en ese inmenso holocausto donde realmente de manera categórica Dios mostró quién era el verdadero Dios y no Baal, un falso Dios. Pero después de escuchar esas amenazas, salió huyendo hasta el punto donde tuvo que correr y correr y correr y quedarse en una cueva y no entendía lo que estaba pasando, ¿verdad? Hasta llegó a expresarle a Dios, solamente he quedado yo, Dios, no hay nadie más. ¿Sabes qué es ese? El síndrome de la soledad. Cuando tú y yo estamos así, no entendemos lo que pasa. Pero cuando le damos a Dios oportunidad de que obre en nuestras vidas, es cuando nos quedamos hasta el final de nuestra historia y entonces podemos entender que Dios siempre estuvo con nosotros, que Dios nos acompañó en cada momento de nuestra vida y que cuando llegue realmente el desenlace de la historia de nuestro dolor, entonces tendrá un verdadero significado. Ustedes conocen la historia de José el soñador, cómo después de ser un hijo obviamente mimado por su padre y después envidiado por sus hermanos, tramaron toda una trama, ¿verdad? Valga la redundancia, un plan malévolo, lo venden por esclavo y después llega a la casa de Potifar y ahí es calumniado y va a la cárcel y fueron años de dolor, años. Yo no sé cuánto tengas batallando con el dolor en tu vida,
pero déjame ponerte este ejemplo de José, porque fueron años de dolor y obviamente seguramente por su mente pasaban, no sé por qué me venderían mis hermanos, qué les hice o si fue mucho lo que les dije, si se portaban mal, ¿verdad? Pero había algo, una incógnita y después agrava la situación cuando va calumniado a la cárcel y obviamente empieza otro proceso todavía de preparación, pero sin embargo creo y de manera determinante que José nunca sacó a Dios de la ecuación de su propia vida y pudo entender, como da testimonio el libro de Génesis capítulo 50, verso 20, lo que sus hermanos habían pensado para mal, Dios lo encaminó para bien, para bendecir a mucha gente. Y eso representa el final de la historia, pero el quedarnos hasta el final de la historia es porque no sacamos a Dios de nuestra vida. Así que no sé qué tan solo te sientas, a pesar de que estés rodeado de personas. No sé si entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida con este dolor que estás enfrentando, pero algo sí está muy claro. Dios está orquestando todo, como en el caso de José. Dios está orquestando todo como en la vida de José. No importa cuántas trabas haya experimentado José, no importa cuántas veces se las haya visto negras, como solemos decir, no importa cuántas ocasiones se sintió desanimado José, no importa cuántas veces batalló una y otra vez, ¿verdad? Porque era empezar de cero con Potifar, empezar de cero en la cárcel, para después convertirse en el número 2 en Egipto. Bueno, ¿cómo es esto posible? Si no sacas a Dios de tu vida, entenderás el propósito del sufrimiento en tu vida. Piénsalo conmigo. De tal manera que no estamos solos. Dios está orquestando todo. No importa si es en una cárcel, no importa si es en el África, no importa si es en el Congo, no importa dónde sea. Dios sigue orquestando todo y eso es algo que debe motivarnos a confiar más en nuestro Dios. Ahora, Dios empezó desde hace muchos años atrás su obra, como en el caso de José. No sé cuántos años tengas, a pesar de que tengo un público joven aquí delante de mí, no sé cuántos años tenga cada uno de ustedes, pero si algo estoy seguro es que Dios sigue orquestando en este momento todo lo que está pasando alrededor de nuestra vida. Así que si tú tienes 60 y más, como suena en la tele, ¿verdad? No importa, Dios sigue orquestando todo. En el caso de José fue así, en nuestro caso será exactamente el mismo caso, pero nosotros mismos tenemos que aceptar ese hermoso desafío de saber que en medio de nuestro dolor, Dios sigue cuidando de nosotros, Dios sigue tratando con nosotros y sigue intentando darle un propósito a nuestra vida. ¿Qué hubiese pasado con José si hubiera reaccionado mal ahí en la cárcel, verdad? Es que ya no aguanto más, nadie, todos en la familia me odian, ¿verdad? Ya no aguanto más, es el colmo porque es obviamente después de ser un hombre honesto ahí en Potifar, ahora resulta que soy calumniado. Bueno, tal vez hubiera dejado de lado el camino que Dios había planeado, pero la verdad es que él aguantó, esperó y obviamente conoció el final de la historia. Número 2, ¿por qué no entendemos el propósito de Dios? Bueno, porque cuestionamos a Dios. Cuestionamos a Dios. Muchas veces se escucha esta pregunta en lo profundo de nuestro corazón, ¿por qué? Y a veces lo hacemos así hasta como una voz cansada, retadora, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Verdad? Cuando le subimos el tono, ¿por qué Dios? Bueno, esa misma incógnita tiene valía cuando realmente le preguntamos a Dios, quiero saber el porqué de esto, Señor. Pero cuando nuestro corazón se rehúsa a entender lo que Dios está obrando, pues difícilmente será para nosotros el poder entender el propósito, porque de antemano nuestro corazón ya se predispuso a obtener una respuesta pues hasta cierto punto inclinada cuando le exigimos a Dios un veredicto que nuestro corazón ya anticipó.
Y eso es porque nuestro corazón es tendencioso. Obviamente buscamos que Dios realmente cumpla nuestros caprichos y sin entender realmente lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y eso pasa muy a menudo en nuestras vidas, no solamente porque no entendemos el propósito, sino porque cuestionamos a nuestro Dios. En Juan capítulo 9 hay un ejemplo de una persona que nació ciega de nacimiento. Dice, y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Saben que esa pregunta es así? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué nació ciego? Pero estos hombres ya tenían un veredicto, ¿verdad? Bueno, ¿pecó él o pecó sus padres? Tú nomás dinos quién, nosotros ya sabemos qué pasó, ¿verdad? Entonces, a veces nuestro corazón va por ese rumbo, queriendo señalar a Dios una u otra opción en nuestra vida, y no es así con Dios. Cuando no entendemos el propósito, es porque estamos lejos de entender realmente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y como estos discípulos que querían una de dos respuestas, ¿verdad? Pues Dios a veces se va con una más. ¿Por qué? Lo dice en el siguiente verso. Respondiendo Jesús dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Cuando nuestro corazón quiere un porqué, Dios tiene otro. Cuando nuestro corazón quiere una respuesta de por qué nuestro dolor tiene que ser así, bueno, Dios tiene una respuesta diferente. Y ese es realmente el desafío que existe en esta tarde en nuestras vidas. Dejemos de cuestionar lo que Dios hace, démosle oportunidad a que su obra se ejecute en nuestro corazón y que dejemos de lado como estas personas cuestionaban a Dios sin entender el propósito real. A veces el propósito de Dios es que en nuestra vida su nombre sea glorificado, las obras de Dios sean magnificadas, y eso será porque a través del tiempo nosotros le damos la oportunidad a Dios de que Él sea glorificado en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando aprendemos a dolernos, a gozarnos en medio del sufrimiento. Y que del sufrimiento, de nuestro dolor, realmente hay un propósito que nos puede hacer mejores personas o que nos puede llevar a una excelencia moral. ¿Por qué? Porque es como al que miente y miente y miente y nunca le caen en las mentiras, bueno, se vuelve un mentiroso profesional, ¿verdad? Pero cuando alguien de pequeño lo agarraron una mentira, hasta las manitas le sudaban, ¿verdad? Y empezaba a escurrir gotitas de sangre porque sabía que estaba mal, ¿verdad? Pero si tú y yo entrenamos a nuestra conciencia para hacer el mal, no habrá nadie que nos pueda refrenar. Pero esa advertencia a un pequeño niño le ayudó a cambiar su perspectiva de seguir mintiendo. Y obviamente fue doloroso. ¿Por qué? Porque se avergonzó, porque no le gustó el momento en que lo agarraron infraganti, ¿verdad? Bueno, de tal manera que todo nos enseña. No como estas personas que querían una respuesta de dos, sino realmente con un corazón dispuesto a entender. Eclesiastés capítulo 3 dice claramente que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Así que llegará el momento de entender plenamente el sufrimiento. Punto número 3. ¿Por qué no entendemos el sufrimiento? Cuando no confiamos en la soberanía de nuestro Dios. Cuando no confiamos en la soberanía de nuestro Dios. ¿Por qué razón digo esto? ¿Por qué? Porque confiar en la soberanía de Dios quiere decir que Dios nos entiende. Isaías 53:4 dice la Escritura, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién llevó nuestras enfermedades? Él. Y ese Él es Jesucristo en la cruz. Realmente en carne propia experimentó el sufrimiento verdadero, no cualquier sufrimiento. No sé si te ha pasado, pero a veces piensas tú y pienso yo que el sufrimiento más grande que has experimentado lo tienes tú en carne propia, y no es así. Tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de una persona que había sido torturada. No es cualquier cosa lo que estoy diciendo. No es que te hayas cortado una mano, y no estoy minimizando eso, ¿verdad? Es un dolor y es una marca de por vida. Pero cuando hay saña de parte de algunas personas en contra de otra y alguien experimenta en carne propia una tortura, estamos hablando de un nivel mayor. Y eso realmente, para ejemplo,
de nosotros, porque a veces pensamos, insisto, que somos los únicos que estamos sufriendo, que nadie nos comprende, que hay un grave dolor en nuestro corazón. Y sí es cierto, no estoy minimizando tu dolor, pero tienes que entender que hay alguien que verdaderamente sufrió el peso del dolor en carne propia, y ese fue Jesucristo. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El sufrimiento de Cristo fue otro nivel, para describirlo de manera gráfica. Otro nivel, ¿por qué razón? ¿Por qué? Porque el sufrimiento se lo ocasionamos tú y yo. El sufrimiento de negarlo, de rechazarlo, de no entender el propósito de haber venido aquí a la tierra y pagar por el pecado de nosotros, ¿verdad? Eso no lo entendimos, no lo entendieron, y mucha gente en la actualidad sigue sin entenderlo, pero Cristo realmente, Él sufrió nuestros dolores de tal manera que es un Dios que nos entiende, no es un Dios enajenado. Él entiende tu sufrimiento, Él conoce qué se siente en carne propia cuando lo traicionan, como fue en el caso de Judas. De tal manera que tu traición no se compara a lo que le hicimos a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque cuando alguien te pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿De qué café quieres, verdad? Quieres evadir, pero no quieres sentirte, ¿cómo se llama?, responsable de decir, sí, soy cristiano. Bueno, de alguna manera estás traicionando a Cristo. De tal manera que el sufrimiento que Cristo experimentó en carne propia dista mucho de nuestro propio sufrimiento. Así que el desafío es entender la soberanía de Dios, y esa soberanía de Dios tiene que ver contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque no se trata de cualquier dolor, se trata del dolor que nosotros mismos le propinamos a Cristo. Ahora, si nosotros desconfiamos de que Dios está detrás de todo lo que nos pasa, nunca entenderemos el propósito de nuestro dolor. ¿Y esto por qué? Porque Dios sigue siendo un Dios soberano, arquitecto supremo de todo lo que pasa en esta tierra y de todo lo que pasa en nuestra propia vida. De tal manera que si sacamos a Dios de la ecuación, si nosotros obviamente cuestionamos los métodos de Dios y llegamos al punto de no entender que Él está detrás de todo, que Él controla todo, entonces estamos viviendo en desconfianza. Dios, ¿cómo es posible que este dolor a mí me va a ayudar? ¿Cómo es posible que esta negación de esta persona, o este despido injustificado, o esta traición de mis parientes, o lo que sea? No vas a entender que Dios te está intentando enseñar algo a través de su sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay desconfianza. Porque no le damos oportunidad a Dios de que trate con nosotros en medio del dolor, y ahí es donde tú y yo estamos, en esa disyuntiva de aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida y confiar de manera especial en Él, sabiendo que lo que Él hará en nuestras vidas obviamente repercutirá de manera benéfica en nosotros, pero necesitamos estar dispuestos a entender que la soberanía de Dios sigue existiendo, presente en medio de nuestros problemas, para depositar plenamente nuestra vida en esa confianza que tenemos en Dios. Quiero dejarlos con esto. Si no entendiste nada de lo más, quiero dejarte con esto. ¿Por qué razón? Porque la soberanía de Dios es la garantía que tenemos. La soberanía de Dios garantiza que nuestro dolor tiene significado y tiene un propósito. Piénsalo conmigo en esta tarde, y te desafío a que tú pongas tu confianza en ese Dios que lo es todo para nosotros y debería ser todo para todos, ¿verdad? Pero si tú estás batallando con algo que ya ha marcado por años, por meses, por semanas, es más, hasta por horas, lo que está pasando en tu vida, es porque has olvidado que Dios tiene el control. De tal manera que la soberanía de Dios es la garantía que tenemos de que nuestro dolor tiene un significado, tiene un propósito. Pero es que tenemos que esperar por otro lado. Tenemos que quedarnos hasta el final de la historia como José. Tenemos que dejar de cuestionar a nuestro Dios, sabiendo que Él está en control de todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y ahí es donde culmina nuestra existencia terrenal, cuando nosotros realmente desafiamos a nuestra incredulidad y desconfianza a depositarse en las manos de nuestro Dios y confiar. ¿Qué es lo que Dios me va a enseñar?
en medio de este dolor? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar en medio de mi sufrimiento? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Ahora piénsalo. No sé cuántas cosas te estén dando en este momento en el corazón. No sé cuántas fibras emocionales fueron removidas en este momento. Tal vez te hice recordar a tu enemigo o a quien tú ves como tu enemigo. Tal vez hice recordar aquella separación, ¿verdad?, entre dos cónyuges que abrió una herida por una infidelidad de uno u otro. No lo sé. Tal vez realmente recordaste esa situación que te dejó fuera de un negocio familiar y que te dieron la espalda. No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que Dios está en control de todo. Dios sigue siendo el arquitecto soberano del universo y esa es la garantía de saber que tenemos un Dios que va a usar eso en beneficio nuestro para nuestro propio crecimiento espiritual. Y ahí es donde tú y yo estamos. Necesitamos vernos a nosotros mismos confiando en ese Dios que puede darle un propósito al dolor. La vida de José no fue fácil, fueron años, pero creo que la mayoría de esos años fueron obviamente de un hombre gozoso, porque lo vemos destacando allí en la casa de Potifar y era un esclavo, mas sin embargo era el esclavo de más confianza que Potifar tenía. Y cuando lo vemos en la cárcel, bueno, lo vemos también como un preso distinguido, con mención honorífica. Era un preso que cuidaba de los demás presos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque sin duda él estaba empezando a entender que su sufrimiento tenía un propósito. De tal manera que la historia culmina, bueno, cuando Dios le da un puesto especial, ¿verdad? Ahí en Egipto, en ese imperio, en aquel entonces, el segundo al mando. Bueno, la historia terminó bien con él. La tuya y la mía pueden terminar igual. Tal vez no siendo el segundo de Querétaro, ¿verdad? O de Celaya, o de la República, pero sí puede terminar igual de bien cuando entendemos realmente que Dios sigue estando en control de todas las circunstancias que nos pasan, porque nuestro corazón deja de cuestionarlo y porque nuestro corazón realmente ha dejado de estar oprimido por el peso del sufrimiento y encuentra realmente el sentido y el propósito que Dios quiere para nuestras propias vidas. De tal manera que no hay justificación alguna ni oportunidad para decir, bueno, es que a mí esto me molesta, lo voy a seguir cargando durante 20 años. Y cuando eso suceda, realmente ya tu corazón se echó a perder por completo. De tal manera que Dios nos enseña a amar a nuestros enemigos. ¿Se dan cuenta cómo el dolor tiene un propósito? ¿Se dan cuenta o nos damos cuenta cómo es que realmente Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros? ¿Por qué? Porque todo lo que hace Dios tiene un significado. Y si tú en este momento estás como esa mujer que duele y no has entendido el propósito, es porque lo quieres ver de manera física, de manera tangible. Pero yo te invito a que dejes esa parte de exigirle a Dios un propósito claro y evidente. Espera, confía en Dios y espera en Él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y esa verdad es inamovible para todos, de tal manera que nos ayuda a confiar más en la soberanía de nuestro Dios y a darle significado a nuestro dolor y sufrimiento. Quiero invitarles a orar y que realmente si hay alguien que está batallando en este momento con el dolor, en este momento lo suelte y que le confíe plenamente a Dios en esa garantía. No es una garantía que yo doy, es una garantía que Dios nos da, de que Dios tiene en control todo para nuestro propio beneficio. Oremos. Padre, hoy te damos gracias porque conocemos de manera más directa la verdad de tu palabra y aceptamos, Dios, que a veces el dolor nos ha lastimado demasiado, pero que no habíamos entendido el propósito. Hoy te rogamos, te suplicamos tu ayuda, Dios, para poder soltar esto que nos lastima y que deje de lastimarnos, más bien que tú nos ayudes, Padre, para poder entender cuál es el sentido de lo que estamos viviendo y el propósito que tú quieres darle a nuestro sufrimiento. Aceptamos tu soberanía, aceptamos, Dios, que a veces te hemos cuestionado, hemos hecho la pregunta incorrecta, ¿por qué?
Y reconocemos, Padre, que te hemos sacado de la ecuación, que te hemos puesto aparte de nuestro dolor. Dios, te pedimos perdón y te pedimos tu guianza, Padre, para dejar esto a un lado y que tú nos ayudes a entender lo que tú estás tratando en nuestra propia vida. Para honra y gloria tuya lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les dejo con ese hermoso desafío en nuestras vidas porque es para nosotros. Todos adolecemos de algo y todo tiene un propósito. Que el Señor los bendiga grandemente. Esto es fe, esperanza y amor que hay en Él.